Amigo, ¿cómo ¿Cómo andás? estás? Qué privilegio tenerte con nosotros. El privilegio es mío. Les voy a comentar algo chiquitito, cortito, pero cuando éramos chicos, yo lo conozco al Gonza de que éramos hados, y había una faceta de él que no me gustaba mucho, es que era muy íntegro. Entonces, cuando hacíamos un juego entre muchos, él no podíamos hacer trampa, básicamente. Y me da mucha bronca porque jugábamos con los pibes y queríamos jugar al truco, a la loba, a lo que sea, y nos queríamos cartear, y acá este salía con las reglas así, y yo lo quería matar. Pero bueno, pasaron los años y hay algo que valoro mucho de él, es que no perdió esa esencia. Amigo, no la perdiste. Gracias. Y hoy la valoro, aunque en ese tiempo la odiaba por completo. Y esto me lleva a hacerte una pregunta para ir un poco más al hueso y más profundo. Yo quería que la gente sepa que fuiste no voy a decir la palabra, en esa edad, pero hoy la valoramos mucho. Pero en esta dinámica venimos hablando sobre los 5 ministerios y ¿por qué crees vos y por qué creemos en realidad como iglesia y como grupo de Nexo en los 5 ministerios? ¿Cuál es tu respuesta? Yo creo que no es algo random que nos predispusimos a implementar, sino que eh, es una estructura que Dios mismo instauró en la Biblia para poder edificar al cuerpo de Cristo. Yo creo que ahí está la importancia. Nosotros tenemos como el llamado a ser como Cristo, a vivir en unidad y llegar a reflejar a Cristo, que es lo que el mundo necesita y que justamente hasta incluso la creación desea que nosotros manifestemos a Cristo. Y algo que lo caracterizó a Jesús fue justamente que él personificó justamente los 5 ministerios, trabajando en armonía y fluyendo de una manera que era propia de su forma de ser. O sea, él su momento fue profeta, en su momento fue maestro evangélico, también fue apóstol y se dedicó a ser pastor. Y podemos ver en la vida de Jesús esas 5 dinámicas trabajando en conjunto y en perfecta armonía. Estos 5 ministerios están creados, están dispuestos para formar y perfeccionar justamente a la iglesia para llegar a ser como Cristo. Entonces, no es algo random que simplemente lo elegimos, sino que lo entendemos como un camino a seguir o una casa a construir ladrillo a ladrillo. Igual, es como decir que es un diseño, porque en realidad es un diseño. O sea, si lo podemos simplificar en pocas palabras, creemos en los 5 ministerios porque es un diseño que Jesús dejó para que sea establecido primero en la iglesia, y cuando estos ministerios se establezcan en la iglesia, desde ese lugar tiene un fin. ¿Y cuál es ese fin? De que cada persona de la iglesia sea un reflejo de Jesús dentro y fuera de estas 4 paredes que normalmente se habla. Efesios 4 habla muy puntualmente de esto, los invitamos a que lo lean, porque básicamente el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro tienen el fin de perfeccionar a la iglesia, a los santos, para la obra de la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál? ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a que todos seamos unidos como iglesia, vivamos la unidad de la iglesia, y así también nosotros podamos tener una revelación y un conocimiento de Jesús más presente, más no sé si la palabra es nuevo, pero más fuerte, a tal punto de que nosotros podamos ser ese reflejo en la tierra, en nuestra casa, en el laburo, en la facu, en cualquier área de nuestra vida, porque ese es el fin, ser mini Cristos. Y acá quiero también entrar en esto de que nosotros creemos en estos 5 ministerios, creemos en este diseño que Jesús está dando a la iglesia, creemos que también estas dinámicas tienen que ser formadas en nosotros. ¿Y vos qué pensás? O sea, ¿con qué crees que está relacionado el ministerio magisterial o el ministerio de la enseñanza ministerio de la enseñanza o magisterial? Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿con qué está relacionado este ministerio? Yo creo que uno de los pilares de este ministerio es el llevar a la iglesia a poner en práctica aquello que recibimos, aquello que aprendemos de Dios. No se trata simplemente de conocer de la vida de Jesús, acerca de Jesús, o simplemente conocer principios y valores
sino que se trata de ponerlo en práctica, de que sean una esencia en nosotros que se refleje en nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Y también está muy relacionado a aquellos que tienen ese ministerio y que son fuertes en ese ministerio en poder impartir de esos conocimientos a los demás. Tal cual. Sí, no, esto también me parece muy bueno porque este ministerio de la enseñanza o magisterial está relacionado con la sabiduría bíblica, con pensar como Jesús piensa, o sea, tener la mente de Cristo, y también está muy relacionado con ser personas prácticas a la hora de aprender la Biblia. O sea, por mucho tiempo y a lo largo de toda la historia, mucha gente sabía mucha Biblia, que tiene que ver mucho con la religiosidad, ¿no? Con que sé mucho, pero aplico poco, y encima te meto una carga pesada a vos y te digo, vos tenés que cumplir lo que la Biblia dice cuando yo no lo pongo en práctica. Y que eso es lo incoherente también de muchas veces de este tipo, de este ministerio, cuando no tomamos la iniciativa de ponerlo en práctica. También creo que este ministerio está relacionado con la intimidad, o sea, con pasar tiempo de intimidad con Jesús. Y que en este aspecto hay algo que estuve aprendiendo y reconociendo mucho con respecto a este ministerio de la enseñanza, y es que la Biblia se necesita leer con oración y la oración necesita ser potenciada con la Biblia. Son dos cosas que van de la mano. Parte de meditar la palabra de Dios tiene que ver con que lo que leo lo vuelvo una oración para que eso empiece a transformar mi manera de pensar, para que empiece a transformar mi manera de accionar, para que empiece a romper esos paradigmas que se levantan en contra de quién es Jesús y desde ese lugar vivir lo que estoy leyendo. Y una vez que eso se volvió carne en mí, una vez que la palabra de Dios hizo carne en mí, es ahí cuando tengo la autoridad y la gracia para enseñarlo, para darlo y también para impartir en otros. Me gusta este pasaje de 1 Corintios 1:30 que dice, Dios los unió a ustedes con Cristo, o sea, somos uno con Cristo, y Dios hizo que Él, Jesús, fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justo ante Dios, nos hizo puro y santo y nos liberó del pecado. Entonces, esto también creo que tiene que ver este ministerio magisterial. También, sacando otra flechita a este punto, creo que este ministerio de enseñanza tiene algo que se le resta poco valor, que se le resta el valor, digamos, como que no se le da mucha importancia, y tiene que ver con la creatividad. Sí, justamente te estaba por decir eso. Que la mayoría de los maestros, yo pienso en un maestro de niños, tiene que tener una creatividad para poder captar la atención y sobre todo para poder impartir una enseñanza tan profunda en algo tan sencillo, de manera sencilla, para que sea fácil de comprender. Ahora, si vos lo trasladás a cualquier edad, hay un mensaje tan profundo que está en la Biblia que por ahí el que tiene el ministerio de enseñanza o fluye en ese ministerio, tiene una capacidad de poder comprender o de revelar eso que para muchos es un misterio y a su vez es mucha responsabilidad para el que enseña de poder transmitirlo correctamente. Ahora, cuando Dios te da las herramientas, te enseña a usarlas. Y algo lindo de esto es que, como vos decís, es por ahí algo muy subestimado, pero hay un potencial en los que tienen la capacidad de enseñar para poder transmitirlo con una creatividad, con una sencillez, que un mensaje tan por ahí complicado se hace fácil de entender. Tal cual. Y te dan ganas de escucharlo. Es verdad, sí, es que es así. Yo creo y pienso en esto de que la parte de la sabiduría, parte de recibir la revelación que encontramos en intimidad con Jesús, parte de poner en práctica lo que recibo de Jesús a través de su palabra, tiene que ver de a veces transmitir ese mensaje profundo o revelador en algo práctico, como por ejemplo un libro, por ejemplo a través de canciones, por ejemplo a través de imágenes. O sea, yo conozco una persona que realmente
para enseñar utiliza imágenes, otra persona utiliza juegos, otra persona utiliza, no sé, una vez quiso enseñar algo sobre el reino e hizo una búsqueda del tesoro, ¿me entendés? Y eso dejó principios muy importantes a las personas que se le enseñó para poder darle esos principios de vida en lo personal. Entonces, creo que también esto es importante con respecto a esta parte de con qué está relacionado este ministerio. Y también creo que esto es una advertencia. Porque a veces es tentador decir, mirá, está hablando ante 1000 personas, ante 100, ante 20, 30 personas, yo quiero el micrófono, Hay o mucha cosas responsabilidad así. detrás. Pero detrás de esto hay mucha responsabilidad. Y justo que hablando de Santiago, en su carta, él dice, che, yo te doy un consejo. Te recomiendo que no enseñes, porque si enseñas vas a ser doblemente juzgado. Y a veces perdemos, no logramos entender este principio, porque a veces, o sea, un maestro tiene la posibilidad de que a través de su enseñanza romper paradigmas, cambiar maneras de pensar, cambiar perspectiva de vida, tener otra forma de cambiar a la otra persona en sus valores, en sus principios, en sus creencias. Y a veces eso hay que tener mucho cuidado. Porque si no tomamos la palabra de Dios con temor de Dios, con un temor reverente, podemos correr el riesgo de enseñar cosas que lamentablemente lleven a que otros, en vez de acercarse a Jesús, se alejen. Y el problema es que probablemente hoy, en lo natural, no pase nada. La persona sale de la iglesia, pero delante de Dios, el día de mañana, cada palabra que sea soltada por cada maestro que enseñó en una iglesia y fuera de la iglesia va a pesar, y mucho. Porque muchas veces esas palabras cuestan vida. Entonces, eso también creo que hay que tener en cuenta a la hora de este ministerio magisterial. No es simplemente lo lindo, capaz, entre comillas, de tener un micrófono o de ser visible, que se corre de eso, sino que sobre esa persona hay un peso muy fuerte y que va a rendir cuenta delante de Dios, lógicamente. Yo creo que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad para transmitirlo correctamente. De ahí que necesitamos no solo la creatividad, sino también la correcta dirección del Espíritu Santo para poder transmitirlo correctamente. Wow. Y ahí está el punto, y ahí es donde quiero meterme con esta pregunta y quiero ir también al hueso con esto. ¿Por qué vos creés que Jesús levanta maestros para la iglesia? Yo creo que en primera instancia la iglesia tiene una necesidad de alimentarse. Y ya no de alimentarse con una leche espiritual, sino con que está en búsqueda, digamos, de un alimento más sólido, de algo, un conocimiento superior, a fin de poder crecer espiritualmente y poder llegar a esa madurez. En 1 Corintios 13, del 9 al 12, a modo de resumen, nos da a entender Pablo que, primero, que conocemos de manera imperfecta, es decir, todo lo que nosotros percibimos, observamos, tiene como un sesgo. No es pura, tiene algún defecto. Todo lo que podemos llegar a comprender, nuestra mente puede llegar a comprender, tiene algún defecto, por ende necesitamos ir a un mayor nivel de intimidad y de conocimiento para poder madurar. También compara, digamos, la mentalidad de un niño con la de un adulto y nos mete en ese camino. Nosotros antes pensábamos como niños, pero necesitamos, sí o sí, madurar y pasar a pensar como hombres. Efesios 4, del 4 al 16, justamente menciona esto. A medida que nosotros conozcamos más, ya no vamos a ser sacudidos como niños por cualquier corriente de pensamiento, sino que vamos a estar cimentados en roca firme y vamos a ser guiados en el amor de Cristo. También dice Corintios 13 que nuestra manera de comprender las cosas es velada e imperfecta. Pero va a llegar un día que vamos a conocer la manera en que somos conocidos. Es decir, va a llegar el tiempo que nosotros vamos a llegar a conocer perfectamente. Pero yo creo que en todo ese proceso Dios coloca a hijos
que tienen ese potencial nato, ese talento nato para poder impartir de esa sabiduría, para poder bajar de esos tesoros que hay en el cielo, que están ocultos, que aún no son conocidos, que sirvan para llevar a toda la iglesia a un nivel de madurez. Entonces, si me preguntás, Dios instaura maestros justamente para poder dar a conocer más a Cristo en su cuerpo. Wow. No, es que es muy interesante y a veces también lo veo un poco de esta manera. A veces, si lo vemos desde un punto de vista más global, podríamos verlo un poco más como el apóstol es el que está encargado o es el que está en el campo y dice, a la hora de hacer una obra, dice, bueno, hay que plantar los cimientos de esta obra. El profeta es el que tiene el render final del diseño que hay que hacer. Si hay que hacer un edificio, el profeta tiene todo visualizado, cómo va a ser, tiene el render armado de cómo va a terminarse ese edificio. Y trabaja en conjunto con el apóstol para que él, como capataz, se meta como arquitecto, se meta en medio de la obra y empieza a coordinar la obra desde adentro y empieza a decir, bueno, hay que poner cimientos acá, hay que crecer en esto, bueno, hay que llamar al maestro, porque el maestro es el que está encargado de decir, bueno, vamos a arrancar por este lado. Vamos a desarrollar esta área. Yo voy a guiar a los electricistas, tienen que hacer la electricidad. Los del agua tienen que tocar el agua. Y cada uno se encarga de hacer su rol. Entonces, en este aspecto, en este diseño, el maestro está encargado de agarrar todo lo que todo lo que tiene en sus manos, todo lo que el apóstol depositó en sus manos, y desde ese lugar tomar la Biblia en cierto punto como guía, como guía básicamente, y desde ese lugar decir, che, Gonza, es por este lado, y necesitas esto. Che, esto hay que trabajar en la iglesia. Che, hay que plantar fundamentos sólidos porque en la primera tormenta que venga, el que no permanece firme cae. Entonces, el maestro tiene esa facilidad o tiene esa gracia de plantar esos fundamentos sólidos dentro de la iglesia y desde lo bíblico transmitir todo lo eterno, todo lo espiritual de manera práctica y de manera concisa y profunda para que la gente pueda entender. Entonces, eso me pareció muy interesante tenerlo en cuenta porque esto tiene que ver con la sabiduría. O sea, la sabiduría. A ver, hoy muchos comprendemos que hay una sabiduría, pero a veces no diferenciamos cuál es la sabiduría de este mundo y cuál es la sabiduría del cielo real. Y para vos, ¿cuál es la sabiduría del cielo según la Biblia? Yo creo que si querés una definición de la sabiduría que proviene del cielo, concentrate en ver cómo se comportaba Jesús, cómo se manejaba Jesús, sobre todo a la hora de tratar con los demás, a la hora de tratar con Dios y a su vez a la hora de impartir. Él siempre se predisponía no solo a hacer milagros y demás, sino que se movía en compasión y enseñaba en amor. Él siempre se detenía a enseñar. Por ahí hacía un milagro, por ahí sanaba, por ahí perdonaba pecados. Él siempre se detenía a enseñar, es algo que lo caracterizaba. Pero él siempre enseñaba con ojos, cuando miraba a la gente, los miraba con una mirada distinta. Si te pones a comparar entre el maestro que fue Jesús y el maestro o los maestros conocidos en esos tiempos como los fariseos, por ejemplo, tenían mucho conocimiento de la Biblia, de la ley, de lo que había que hacer, de lo que era correcto, de lo que no. Pero había mucha diferencia, estaban como separados socialmente. Eran los fariseos, los maestros y el resto de la gente. Sin embargo, Jesús tenía la capacidad de atraer a la gente porque enseñaba y lo hacía en amor. Justamente vos mencionabas esto de ser capaz de edificar un cimiento fuerte, firme. ¿Querés una sabiduría que proviene del cielo? Fíjate qué es lo que hacía Jesús. Me gusta también en Santiago 3, en 3:17, menciona justamente a aquellos que viven en esa sabiduría. Dice, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo,
Al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de lo que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Wow. O sea, Fuerte. ¿querés ser un verdadero cristiano? Enfócate en ser sabio y en adquirir esa sabiduría que proviene de Dios. A lo Jesús, si Claro. le querés poner. Sí, es que lo interesante de lo que vos estás planteando es que también tiene una conexión con los frutos del Espíritu Santo. Entonces, acá vemos una coherencia total y es que realmente la sabiduría no implica simplemente saber mucho y tener revelación de muchos misterios de Dios, sino que también implica un fruto de carácter. Y esto también es importante porque a mí me llama mucho la atención un pasaje de 1 Corintios 2, del 6 al 10, en todo Corintios, pero primeramente en los primeros 3 capítulos, Pablo habla así como habla de la unidad de la iglesia, Pablo habla aún hasta del regreso de Jesús, si entramos más en detalle, pero también empieza a hablar de la sabiduría. Y algo que me llama la atención es que Jesús en varios momentos, en varios de los capítulos, en los primeros 3 capítulos, dice, Jesús es la sabiduría de Dios y poder de Dios. Y constantemente nunca separó la sabiduría del poder, del poder, de la autoridad. Y en este pasaje, en 1 Corintios 2, de 6 al 10, Pablo empieza a introducirse en la sabiduría del cielo y dice, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Entonces, de este pasaje, primero saco lo importante. Nuestra relación con el Espíritu Santo es lo que nos permite a nosotros conocer lo que hay en el corazón de Dios, conocer qué es lo que realmente surge en su corazón, en el Padre de todos. Pero otra cosa importante que saco es que Pablo dice, no hablo sabiduría entre ustedes o hablo esta sabiduría simplemente para personas maduras. Y si vamos al capítulo 3, Pablo en Corinto le está diciendo, amigos, son personas inmaduras ustedes porque están viviendo entre división, porque dicen que aquel es mejor que aquel, porque están constantemente en contiendas con otros. O sea, la sabiduría que acá Pablo está planteando, esta sabiduría del cielo o esta sabiduría profunda, esta sabiduría que se recibe en madurez, no se encuentra simplemente en el conocimiento de la Biblia, sino se encuentra en mi relación con los demás, sino que también se encuentra en qué tanto yo estoy metido en las contiendas, en los chismes y aún en la división del cuerpo. O sea, si sabemos muchos, si sabemos tenemos mucha revelación de la Biblia, pero yo estoy enfocado en hablar mal de vos, ¿qué tan profunda está siendo esa sabiduría? Es que ahí también está este juego de podés conocer mucho, pero si no pones en práctica Exacto. aquello que aprendés o aquello que recibís, Tal cual. es como una fe muerta, tu conocimiento es muerto, no ganaste nada. Exacto. Es como meter un golazo, pero lo metiste en offside. No cuenta. Pero No eso, cuenta. eso es lo que a veces necesitamos entender muchas veces. Que el saber mucho no tiene que ver con ser sabio, sino que la sabiduría del cielo tiene que ver que fomentes la unidad, que fomentes el hacer el bien, que realmente viva lo que crees. Entonces, Pablo le está diciendo, gente, los tengo que tratar como inmaduros porque no están siendo sabios realmente. Porque están constantemente peleándose con quién es mejor, con quién habla, con quién no habla, con quién me bautizó, con quién no me bautizó. Tiene que ver con la división, con que uno cree en algo, pero yo empiezo a creer otra cosa. Y tercero,
me gusta marcar esto como que acá Pablo dice algo. Dice, si los gobernantes de este mundo entendieran, no hubiesen matado a Jesús. Entonces, la sabiduría del cielo muchas veces tiene que ver con vivir como Jesús murió, con vivir como Jesús vivió. Ahora, si los gobernantes no estaban dispuestos, si los gobernantes entendían esto, no hubiesen matado a Jesús. La Pero historia hubiese sido completamente distinta. totalmente distinta, pero Jesús entendió que para vencer tenía que morir. Jesús entendió que para gobernar tenía que menguar. Y en la sabiduría de Dios, muchas veces nosotros no vencemos queriendo hacer batallas bíblicas de quién sabe más o quién sabe menos, sino que vencemos a través de la humildad, a través del menguar. A veces vencemos y crecemos en sabiduría cuando honramos al que nos ofende. A veces vencemos y tenemos sabiduría cuando realmente amamos al que nos odió. Ahora, es difícil realmente desarrollar este estilo de sabiduría. Quiero agregar algo que está en Filipenses 4, de 4 al 9. Más bien en el 8 y 9. Dice, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Y practiquen todas las enseñanzas que les di. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir, y Dios estará con ustedes siempre. Esto que vos estás diciendo justamente no sirve mucho aprender, saber tanto, si después no tenés el enfoque correcto. Acá, Pablo nos enfoca justamente, nos arenga a que nos enfoquemos en lo que realmente vale la pena. ¿Conociste tanto? Bueno, enfocate en eso y ponelo en práctica. Y lo más lindo de todo es que si vos ponés en práctica, hay una promesa. En matemáticas se llama un sí, solo sí. O sea, si se cumple esto, se cumple esto. Si vos ponés en práctica sus mandamientos y vivís como Él vivió, Dios está con vos. O sea, el adquirir una sabiduría que proviene de Dios y vivir en obediencia a esa sabiduría te da acceso a un mayor nivel de intimidad con Dios. Porque simplemente al serle obediente, al poner en práctica sus mandamientos, Dios está con vos. Y ahora, para cerrar, en pocas palabras, así, cortito, al pie del cañón, ¿cómo crecer en el ministerio magisterial? Así, 2, 3 cositas. Primero, juntate con gente que fluya en ese área, que fluya en ese ministerio. Proverbios 13:20 dice, juntate con sabios y te volverás más sabio. Juntate con necios y va a quedar mal parado. Pero quédate con lo primero, juntate con sabios y te va a volver más sabios. Y esto aplica para el resto de los ministerios también. ¿Querés crecer en el ministerio de enseñanza? Juntate con aquel que tiene la creatividad para poder bajar ese conocimiento del cielo y poder transmitirlo. Porque simplemente te vas a volver como él. Vas a volverte experto en ese área. Otra cosa, pedirle a Dios sabiduría. Santiago 1:5 dice, pídanle a Dios sabiduría que Él la da en abundancia. Ojo, pidan con fe, creyendo de que lo van a recibir. Si lo pedís, tené la confianza de que yo te doy en abundancia y que yo le doy a mis hijos los que necesitan. Y por último, que sea parte de tus oraciones, pedir hambre. Hambre por un conocimiento mayor de su palabra. El querer conocer más a Dios te lleva a alinearte en su voluntad. Dios tiene el deseo de que nosotros lo conozcamos más. Y el manifiesto de su voluntad es que nosotros lo conozcamos más. Así que cuando vos pedís por un hambre, por conocerlo más, te estás alineando a sus planes, a sus propósitos para tu vida. Wow. Dijiste todo, pero en pocas palabras voy a decir 3 cositas. Primero, discipulate. Dejate discipular por las personas. Si tenés un líder, deja que él moldee tu carácter. Deja que él te enseñe y con humildad recibí esa enseñanza. Segundo, lee un proverbio por día. El proverbio tiene 31 capítulos. Cada día puedes leer un capítulo. Aplica cada principio. Orá ese pasaje bíblico. Hacelo. Realmente va a servirte. Ahí leí un libro que se llama Sacarle el jugo al día, de Mark Batterson. Y lo que él dice en ese libro es que
cada libro que nosotros leemos te da, recibís espiritualmente mínimo 2 o 3 años de su sabiduría, de la sabiduría de la persona que escribió ese libro. Ahora, ten en cuenta todo lo que puedes recibir espiritualmente si vos dedicás horas de tu vida a leer, en este caso, Proverbios. El libro que fue escrito por un rey que estaba lleno del espíritu de sabiduría. Así que pon en práctica 31 días, un capítulo por día, orar el pasaje, busca acciones prácticas y un desafío. Léete Proverbios 8. Y el primero que venga y me diga, mira, en este Proverbio 8 me encontré con una faceta de Jesús, les prometo que se llevan cualquier infusión, la que quieran. Así que los queremos mucho. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Gonza. Amigo, gracias por la oportunidad. Es un privilegio tenerte. Y vean este video. Los amamos mucho. Esto fue Nexo 2x1.